en tu casa y a lo mejor vas todos los días, pero de repente te vas una semana de vacaciones y no vas al baño ningún día. Que ya lo decimos 80 veces, pero todavía habrá algún cafre que se meta las semillas de chía en una cucharada a palo seco y estará cagando pelotas el resto de la semana. Es que es extraño si dentro de poco en los supermercados hay alimento alto en prebióticos. No ir al baño un día u otro y tomarte un laxante, al final lo único que estás haciendo es enlenteciendo aún más todavía tu tránsito digestivo. El kiwi es la mejor y hay mucha gente que yo no entiendo por qué se lo come con pie. Serían tus favoritísimos para casos de diarreas. Sí, se toma medio paquete de chiles en un día y de repente tienes una diarrea que no sabes ni dónde meterte, ¿sabes? Por entendido, no hace falta, no voy a entrar en detalles. Sí, porque a este paso va a sacar una caca de plástico, estoy empezando a temer por la integridad de este podcast. ¿Te suena esa sensación de pasar varios días sin poder ir al baño o la de estar todo el día yendo al baño? El estreñimiento y la diarrea son dos caras opuestas del mismo problema, nuestra salud intestinal. En este episodio vamos a hablaros acerca de las principales causas de estos problemas, cómo prevenirlas y qué alimentos podrían ser tus aliados y cuáles están siendo tus enemigos. ¿Te quedas con nosotras? Empezamos. Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco, un podcast de nutrición y salud. En el que te damos ese pequeño empujón que necesitas para que tomes las riendas de tu salud. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos un día más, ¿no? Sí. Haciendo lo que más nos gusta, chismorrear. Sí, y trayendo temas muy interesantes. Sí. Y en este caso, un poco escatológicos. Toma ya, venimos a hablar de mierdas. Efectivamente, es una cosa que la gente, pues, muchas veces no cuando viene a la consulta, pero sí, como que la gente se sorprende alguna vez en cierta conversación, pero preguntas a la gente por el tema de las cacas y es como, claro. Efectivamente. ¿Es necesario? Sí, pero a ver, es normal, ¿no? Al final llegar como a consulta, claro. Y es raro como hablarle al nutricionista acerca de cómo he hecho mi caca, ¿sabes? Además que de por sí es como un poquito raro, pero sí, y por eso controlamos de mierdas. Y por eso traemos este tema tan maravilloso que no va a dejar indiferente a nadie, por supuesto. Efectivamente, vamos a hablaros de problemas que solemos tener, sobre todo pues ese estreñimiento y las diarreas. Y en este caso traemos una noticia en relación con el tema y la noticia es la siguiente: ¿por qué se produce el estreñimiento del viajero y cómo evitarlo? ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, el titular de la noticia, tenemos que poner un poco en contexto a qué se refiere con el estreñimiento del viajero, ¿no? Y es que muchas veces hay mucha gente que cuando sale de su casa no va al baño. Es decir, que tú estás en tu casa y a lo mejor vas todos los días, pero de repente te vas una semana de vacaciones y no vas al baño ningún día. Y eso, pues, es algo que suele pasar por diferentes motivos, ¿no? Y como en esa noticia se cuenta, pues es debido a cosas como, por ejemplo, pues ese cambio de rutinas, ¿no? ¿Qué tipo de cambios suelen experimentar, Elena? Pues sobre todo el cambio de hábitos principalmente lo primero es lo que sueles comer en tu casa, ¿no? Al final cuando te vas de vacaciones no es igual, no desayunas lo mismo que siempre, ni comes lo mismo que siempre, ni tienes la misma rutina de quizás horarios a la hora de poder a lo mejor ir al baño, ¿no? Que al final es como también un hábito que prácticamente, no siempre, pero mucha gente tiene como un horario de ir al baño y se te pasa ese horario y ya es como que el cuerpo no se llega a recuperar. No sé si te ha pasado alguna vez o le ha pasado a alguno de tus pacientes. Sí, exactamente. Porque no es lo mismo cuando estamos en casa dentro de nuestra rutina a cuando nos vamos de vacaciones una semana y al final es inevitable que el consumo de alimentos sea más el comer fuera y que quizás pues ese consumo de fibra se vea disminuido. Totalmente, ahí es mucho más difícil. Al final cuando vas a un bar o un restaurante fuera de casa de viaje, casi siempre lo que hay es patatas fritas, filete empanado, espaguetis, arroz o lo que sea. Al final la verdura, a menos que pidas una ensalada como tal, brilla bastante por su ausencia. Exactamente, y sobre todo porque también en esos momentos buscamos un poco el disfrute, ¿no? Claro. Es decir, tengo una semana de vacaciones, voy a estar en la playa o donde me vaya, o me voy a otro país, voy a disfrutar de esa gastronomía, claro, y no tener en cuenta pues de ciertas cosas, ¿no? Y más allá de que estemos a dieta o que queramos hacer una alimentación saludable, pues una de las cosas que suele pasar es estos problemas para ir al baño. Bueno, pues entramos de lleno directamente en materia, hablando de principalmente el estreñimiento, ¿no? ¿Qué es el estreñimiento y cómo se define?
Vale, pues el estreñimiento se define como la dificultad para evacuar menos de 3 veces por semana, asociado a heces duras y secas. Puede estar causado por diferentes factores, entre ellos una falta de fibra, la deshidratación, el estrés, el sedentarismo y otros factores, ¿vale? Efectivamente. ¿Y por qué queremos traer un poco la definición tal cual? Es básicamente por el hecho de que mucha gente se cree que está estreñido y no lo está. Y simplemente pues tienes un tránsito un poquito más liviano a la hora de ir al baño y no vas con la misma frecuencia que va a lo mejor tu madre, tu padre, o tu hermano o tu pareja, ¿vale? Que al final siempre nos comparamos un poco con los que tenemos al lado porque al final pues nadie habla de mierdas y es más difícil saber en qué parámetro estás, pero es que hay mucha gente que no sabe cuándo está estreñido y cree que está estreñido realmente porque a lo mejor no va al baño una vez al día. Y sin embargo, a la hora de evacuar, evacuamos bien, no tenemos ningún tipo de problema y no nos quedamos con esa sensación de seguir como lleno, que eso también es algo que es muy característico del estreñimiento, ¿no? Y que en ese aspecto las comparaciones son muy malas. Entonces, si pensamos que lo normal es ir todos los días, o que deberíamos ir todos los días para que realmente fuera algo saludable, y no tiene por qué, ¿sabes? Hay gente que puede cagar 3 veces al día y puede ser saludable, y en vez de que hay gente que puede cagar 3 veces a la semana y también puede ser saludable, que es decir, no tiene por qué suponer ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Porque en mi cabeza está sonando en plan, estoy autorriéndome de mi propia gracia, que me estoy pensando en mi cabeza de que hay otra gente que la caga todo el día, pero esta forma de cagarla no vendría Hay gente cuenta. que la caga desde que se levanta, efectivamente, así es, amigos. Lo siento, me estaba haciendo gracia solamente el chiste a mí misma. En plan, no quería decirlo en voz alta, pero lo acabo de decir. Yo digo, ¿qué le está pasando? Digo, estará poniendo esa cara porque estoy diciendo la palabra cagar en lugar de decir defecar. No. O sea, por mi mente estaba pasando eso. Me estaba hablando, ¿vale? No estaba pensando, yo la What cago the fuck. bastante. What the fuck. Pero bueno. Pero sí que al final es un mundo esto, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces pensamos que no estamos teniendo un buen tránsito intestinal y realmente, pues oye, puede ser que sí. Y eso, y sobre todo es porque la gente también asocia a la incomodidad que siente. Que a lo mejor te sientes más hinchado, te sientes un poco más incómodo y ya piensas que es por eso, que es porque no has ido al baño. Y en ciertos casos puede ser así, pero al final pues hay más cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por eso tenemos este super episodio. Exactamente, así que vamos a aprender un poco a intentar prevenir ese estreñimiento, ¿no? Uno de los factores que principalmente venimos a presentaros pues es la fibra, ¿no? Que es uno de los mejores aliados en caso de que estés atascado, amigo. Entonces, dentro de las fibras tenemos 2 tipos de fibra, ¿no? Tenemos la fibra soluble y la fibra insoluble. Las recomendaciones de cantidad de fibra que necesitamos a lo largo del día son de 25 a 30 gramos, ¿vale? De la fibra soluble es aquella que lo que nos va a ayudar es a que, como se disuelve un poquito más en el líquido, forme una consistencia más tipo gel de la hez y sea más fácil que el tránsito a lo largo del intestino pues se dé de forma adecuada, ¿no? Y luego tendríamos la fibra insoluble, ¿vale? Que es aquella fibra que lo que hace es que aumenta, como no se disuelve ni se digiere tan fácilmente, aumenta la cantidad de hez que tienes. Entonces es más fácil que a lo largo del tránsito digestivo pues cree ese volumen y se pueda ir moviendo a lo largo del intestino, ¿no? Exactamente. Y en ese caso, ¿qué alimentos forman la fibra soluble y cuáles tienen más cantidad de fibra insoluble? Pues la fibra soluble se encuentra mucho en alimentos que tienen pectinas, como por ejemplo puede ser la manzana, ¿vale? Frutas también como la pera, luego también en alimentos como por ejemplo las semillas de chía, que como sabemos hay que pues hidratarlas para que al final se forme ese gelecillo, ¿no? Pues ahí es donde está la fibra soluble. Y en la avena, por ejemplo, también. Y la fibra insoluble, pues daría, por ejemplo, más en alimentos tipo cereales, tipo el trigo integral, ¿vale? De esa manera, ese tipo de fibra sería fibra que Otro de los factores que incluiríamos sería la hidratación, ¿vale? ¿Cuántas veces una persona que tiene estreñimiento no bebe agua? Muchísimas, la verdad. Es una cosa que aparentemente es un hábito tan simple que a la gente se le olvida la importancia que tiene. Efectivamente, y además también tenemos que saber que si nosotros no incluimos agua en nuestra dieta, el agua que saca el organismo para poder estar en una osmosis sale de las heces. Entonces, cuanto menos agua le damos al cuerpo, más fácil es que nuestro cuerpo saque agua de esa propia hez y estemos más estreñidos todavía. Entonces, esto es un bucle infinito del cual no vamos a sacarnos, pero ni con un desatascador, básicamente.
Y en este caso, otro de los hábitos también importantes que no es la alimentación sería el tema del ejercicio físico. Que al final tengamos un movimiento a nivel corporal va a hacer que nuestro tránsito intestinal también se mueva más. Entonces, si pasamos mucho tiempo sentados y eso puede dificultar que nuestro tránsito funcione de forma adecuada. Entonces, hacer actividad física, movernos, salir a caminar, todo ese tipo de cosas, mantenernos activos, en definitiva, va a ser súper importante para que nuestro tránsito funcione de forma adecuada. Efectivamente. Y luego tendríamos también pues el uso de probióticos y prebióticos, ¿vale? Que al final eso pues acaba mejorando nuestra microbiota intestinal, tanto los prebióticos, que es, si recordamos bien en anteriores episodios, en Partiendo el Coco, de probióticos y prebióticos. Tenemos un episodio en el que podéis, evidentemente, indagar aún más acerca del tema. Teníamos esos prebióticos, que eran pues el alimento de los microorganismos, y los probióticos, que serían los propios microorganismos, ¿no? Que podemos encontrarlos. Exactamente. Y lo vamos a encontrar principalmente en alimentos que han sido fermentados y que de esa manera esos microorganismos están en el propio alimento y entonces, por así decirlo, van a hacer la función de cuando llegan a nuestro intestino, pues colonizar allí y crear un ambiente pues mucho más saludable, ¿vale? Y en ese aspecto yo tengo una porra en este aspecto con respecto al tema probióticos y probióticos. Va a ser la siguiente moda. Va a venir una ola de esto. Es mi teoría. Yo creo que sí, yo lo estoy viendo venir, no sé por qué. Intuición de nutricionista. Pues invierte. Pero no sé si para bien o para mal, ¿eh? O sea, yo creo que de esto pues va a haber dos corrientes. El tema probióticos, porque los probióticos es como que hubo un momento en el que se mandaban mucho. Creo que hay mucha gente que los consume sin saber realmente lo que está consumiendo, que yo creo que es una de las cosas que hablamos en el episodio, que es como no vale cualquier tipo de probióticos, ni todos los probióticos son iguales. Y con el tema de los prebióticos y de la fibra, creo que va a ir en alza, en bolsa. Hombre, ya estaba viendo como un poquito de marketing en cuanto a prebióticos y demás soluciones. O sea, que no te extrañes si dentro de poco en los supermercados hay alimento alto en prebióticos, que al final es fibra, pero que como ya sabemos con el mundo del, no sé... por poder puede ser. Yo, es que es una cosa que lo veo, ¿eh? En plan, lo estoy viendo venir. Pues mira. Y luego ya haremos un episodio hablando de los prebióticos exclusivamente para decir, no deja de ser fibra y todo lo que hemos dicho durante 3 años en este podcast. y esperemos que nos hagan caso, por lo menos, ¿no? Sí. Esperemos. Si pasa, todo esto es hipotetizar, ¿eh? Bueno, pero... en este mundo. Efectivamente, es visión de futuro. Es visión de futuro, pero oye, yo estoy viendo ciertas cosas en redes sociales que digo, pues esto puede tirar por aquí ahora de repente y se hacen aquí unas campañas de marketing de la hostia con respecto al tema de prebióticos y de repente todo el mundo habla de esto. Pues sí, por poder podría ser, ¿eh? Podría caer. Pero bueno, esto nunca deja de sorprenderte. Bueno, bienvenida sea la nueva moda, otro episodio más que podremos sacar. Nunca nos faltarán temas, porque siempre habrá mucha gente hablando de muchas cosas cada vez más absurdas. Efectivamente, así que... Bueno, y vengo a preguntarte, Bea, acerca de cuál sería... no sé, dime 1, 2, los que quieras decirme, los imprescindibles que tú pondrías a la hora de un estreñimiento. Bueno, en este caso, bueno, el más famoso que siempre se ha usado para el tema del estreñimiento, el kiwi. Muy famoso. ¿Cómo se llamaba el padre de Aquí no hay quien viva, el del portero? ¡Ay, no me acuerdo! ¿Cómo se llamaba el padre del portero? Que tampoco me acuerdo el nombre del portero porque tengo un problema con el nombre últimamente. Pues anda, que si te lo tengo que decir yo, que no sé, me sé cómo me llamo porque me lo he tenido que repetir toda la vida, pero sí, ¿no? Solamente me sale Enrique, lo siento. Que ni siquiera por M empieza. Mariano. Buah, vale. Bueno, Mariano, en Aquí no hay quien viva, se comía un kiwi todas las mañanas para ir al baño, porque si no, no iba al baño. Pues eso, no, evidentemente siempre ha estado muy de moda, pero siempre se ha dicho mucho que el kiwi tiene mucha fibra, entonces te ayuda a ir al baño. Y hay mucha gente que dentro de las frutas que decide tomar para ir al baño, el kiwi es la mejor. Y hay mucha gente que yo no entiendo por qué se lo come con piel. O sea, no entiendo por qué. O sea, me cuesta asimilarlo, sinceramente. A nivel de palatabilidad. Total, ¿eh? Me cuesta asimilar tremenda situación.
O sea, poder se puede. Se puede, Por- pero poder yo, se puede. yo o sea, lo pienso, me lo imagino en boca y digo, Sí. Sí, es algo que no he Es probado, pero ya sé cómo sabe, así que prefiero que no. claro, no sé cómo sabrá, supongo que a nada. Ya, pero ¿no te parece muy curioso cómo tu cerebro sabe interpretar cómo sería chupar esta mesa, pero nunca la has chupado? Es que me parece alucinante, o sea, es algo que siempre me he cuestionado, en plan, ¿por qué sé que la pared va a estar fría si la chupo? Es algo que no lo entiendo porque no la he chupado, pero mi cerebro ya lo sabe, pues igual que un kiwi, en plan, yo tengo la Sí. sensación de que sé cómo va a saber sin haberlo probado. Sí, bueno, cosas, taritas mentales. Sí, bueno, Asociaciones seguimos evolucionando mentales. acerca de mi cerebro. Y en este caso, pues el kiwi, pues oye, al que le guste, le siente bien, porque hay gente que es muy, dice que es muy ácido, que le salen como heridas, Sí. pues todo eso por tema de acidez y demás, pues perfecto. Luego, otros, por ejemplo, la avena, no sé, o sea, yo es verdad que no tengo ningún problema para ir al baño, pero yo es instantáneo. Como avena, voy al baño, ¿vale? Toma ya. O sea, literalmente instantáneo. No me pasa con el resto de desayunos, pero día que desayuno avena, 20 minutos necesito, o a veces no me da tiempo de terminar de desayunar, que digo, pues voy al baño, la verdad, porque me lo está pidiendo el cuerpo, la verdad. Fíjate. Oye, a mí no me pasa, pero... No, pues a mí sé. Y otro de los alimentos que te diría, pues serían las pasas, las uvas pasas, que al final son alimentos que, por ejemplo, en tema de intolerancia a la fructosa, son las que justo sientan peor por esa cantidad de sorbitol que suelen tener y que al final pues sí que tendría por así decirlo, un poquito de efecto laxante que nos puede ayudar a ir al baño en ciertos momentos. Totalmente. Yo pondría la ciruela, por lo que justamente acabas de decir, el tema de todo el sorbitol, el efecto que tiene un poquito más laxante a nivel intestinal y que además también son bastante ricas en agua, o sea que al final, pues, ese extra que te llevas de hidratación. Luego pondría, te diría los espárragos, porque me parecen que es una buenísima fuente de fibra y que además sirven bastante como prebiótico a la hora de pues mejorar todo el ambiente de la microbiota, entonces me parece que están también bastante chulos y pues otra de las estrellas que sería como las semillas de chía, ¿no? Las semillas de chía que hemos dicho antes, la formación de gel, evidentemente hidratándolas previamente, que ya lo decimos 80 veces, pero todavía habrá uno que se meta algún cafre que se meta las semillas de chía en una cucharada a palo seco y estará cagando pelotas el resto de la semana. Es que eso según entra sale, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Es verdad que dedicarle ese mínimo de tiempo al día de decir, bueno, voy a echar un poquito de leche, un poquito de bebida vegetal, le echo unas semillas, lo meto al frigorífico y me lo voy a tomar por la tarde, oye, que si no te lo tomas por la tarde, pues te los tomas al día siguiente. Pero tener esa previsión, al final, tanto si son de chía como si, por ejemplo, son de lino, yo creo que está bien. O sea, yo además es que las semillas de chía al principio siempre pensaba, es que al final tienes que emplear como mucho tiempo, pero es que yo las meto en agua mientras estoy cenando, las echas en un vasito de agua y cuando has terminado de cenar ya lo tienes para el postre, hidratado. O sea, que ni siquiera hace falta que te esperes una hora, ¿sabes? Que es que en 10 minutos las tienes hidratadas. En agua, te hacer gel y luego eso lo echas en el yogur, porque a lo mejor es más fácil que se te hidraten primeramente en agua y luego ya los pases al yogur, que te tengas que esperar ahí con la avena, no sé qué, no sé cuánto, que hay veces que pues a lo mejor da un poco más de pereza. Sí. Así que tampoco es como que dediques tanto. Tampoco necesitan trasnochar, ¿sabes? Efectivamente. No son como nosotros aquí macerando las ideas. Y al igual que hemos hablado de los alimentos que consideramos que pueden ser importantes, a ver, todos los alimentos que al final tengan fibra nos van a ayudar en nuestro tránsito intestinal, pero ¿qué alimentos quizás deberíamos evitar? O más que evitar, tener en cuenta que al final si tenemos este problema y igual no nos van a ayudar lo suficiente o que quizás tendríamos que cambiarlos por otros. Elena, ¿qué alimentos consideras que sería importante pues quizás tomar en menos cantidad cuando tenemos estos problemas de estreñimiento? Pues quitaría seguramente el queso, ¿vale? Los quesos más curados, porque además de ser bastante grasos, ¿vale? Principalmente, y no tener obviamente nada de fibra, que no nos interesa para nada en este momento, también tienen bastante contenido en sodio, lo cual podría deshidratarte más y lo cual pues aumenta un poco como este círculo, ¿no? Otro de los alimentos que eliminaría pues sería el chocolate con leche también, pues el típico chocolatillo así que metemos, ¿vale? Igual.
porque al final pues es un alimento que no tiene mucha fibra, no te aporta como mucho y además tiene como siempre, pues eso está hecho aparte de manteca de cacao, que al final es una grasa como muy de mala calidad, tampoco tiene tantísima fibra como a lo mejor un chocolate un poco más puro, ¿vale? Entonces sería otro de los alimentos que yo pues retiraría. Y si tengo que decir otro, pues te diría los embutidos o las carnes procesadas, ¿vale? Son alimentos que igual no tienen una grasa de calidad, tienen bastante grasa, no tienen nada de fibra y además también tienen bastante sodio, que es eso, al final favorecen un poquito más quizá la deshidratación y que al final pues en el tránsito digestivo no haya un volumen suficiente como para que vayas al baño bien. Entonces, si tengo que evitar estos, evitaría principalmente estos 3, ¿no? ¿Tú qué evitarías? Y yo creo que otra cosa importante sería el tema de los cereales y cómo son esos cereales, ¿no? El tomar alimentos que sean integrales, y en ese caso muchas veces pues siempre abusamos de los cereales o los panes, las pastas que son blancas, que en ciertos casos pues igual no hay ningún problema, pero que si tenemos este problema de estreñimiento, igual nos interesaría más el incluir más alimentos que tengan fibra, ¿vale? Más hidratos de carbono en versión integral, ¿vale? Entonces, en ese caso, uno de ellos sería pues los panes y los cereales, y otro también sería, por ejemplo, la patata, ¿no? La patata, que ahora también se habla mucho del tema del almidón retrógrado, todo este tipo de cosas, pues el tener la patata, ¿no? El cocerla y cuando la metemos al frigorífico y, por ejemplo, al día siguiente lo que nos ha sobrado y luego lo volvemos a calentar, ha aumentado un poquillo su cantidad de fibra, ¿vale? Entonces, a ver, no es que tampoco vaya a ser ahí la maravilla, pero sí es verdad que son alimentos que van a tener más cantidad de fibra y que al final nos pueden ayudar a ir al baño, ¿vale? Y, por ejemplo, eso pasaría también con el tema de la fibra, pues las pastas que sean integrales o el arroz integral, que en este caso es un alimento que yo sé que no gusta mucho, sí. Y que a lo mejor pues en lugar de a lo mejor disminuir la cantidad de arroz blanco que tomamos y cambiarlo pues, por ejemplo por otros cereales como puede ser la quinoa, ¿vale? Y luego otra cosa que no es alimento sería el tema del abuso que se suele hacer mucho de laxantes, ¿vale? De al final este tipo de ayudas que cogemos para ir al baño, ¿no? Porque consideramos que, oye, pues a lo mejor no he ido a ir al baño, entonces ya pues me tomo un laxante para conseguir ir al baño, ¿no? Y que lo tomamos sin ser consciente muchas veces de los peligros o del daño que podemos estar haciendo a nuestra microbiota. Totalmente. Por eso hemos traído además la definición al principio para que supierais cuándo estáis realmente estreñidos, ¿vale? Porque no ir al baño un día u otro y tomarte un laxante, al final lo único que estás haciendo es enlenteciendo aún más todavía tu tránsito digestivo. Puedes barrer toda tu microbiota que tienes ahora saludable y luego es más complicado todavía que la siguiente vez que vuelvas a comer y a seguir un poco como el tránsito digestivo vuelva a coger otra vez ritmo, ¿vale? Exactamente. Y que ya no solo es eso, es que nos tomamos el laxante sin tener en cuenta factores importantes como son lo que hemos dicho, la hidratación, la actividad física, el meter suficiente cantidad de fibra y directamente decimos, ay, no voy al baño, me tomo un laxante. Oye, hay muchas cosas que podemos hacer antes de optar por eso, que no es algo que digas, vale, pues voy al baño y ya no es ninguna cosa más, ¿no? Es que al final, cuando tomamos laxantes, es algo que es agresivo para nuestra microbiota, que al final podemos estar aumentando más o haciendo más bola nuestro problema. Totalmente, y luego salir de ahí es costoso de cojones, o sea, luego intenta tú quitar a una persona que lleva 20 o 25 años tomándose todos los días un laxante, si no más. Yo creo que en esos casos es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, y por más que metas fibra, y por más que metas agua, y por más que metas ejercicio, es que el tránsito digestivo, o sea, es que tú la microbiota ahora mismo la tienes frita, tu intestino ya no sabe funcionar por sí mismo, y es muy difícil que volvamos otra vez a tener un tránsito normal. Yo creo que en esos casos como que se vuelve un poco vago, en plan ya no hace su función porque ya no sabe cómo funcionaba antes, como no es capaz de hacer la función que hacía porque realmente hemos abusado mucho de pues ciertos compuestos, ciertos medicamentos, entonces así es, o sea que ojito, cuidado con lo que hacemos, porque si nos podemos sentir más aliviados ahora, pero el día de mañana podemos tener un problema mucho más grande. Que a ver, que evidentemente entendemos, oye, la incomodidad de a lo mejor estar una semana sin ir al baño, incluso a gente que llega a 2. Es totalmente entendible que al final digas, venga, me tomo lo que sea con tal de desatascarme y se acabó. Pero que al final es que estamos empeorando aún más la situación, aunque creamos que sea como la solución momentánea. Y bueno, pasamos a la otra cara de la moneda, ¿no? A las diarreas. Que cuéntanos, ¿cómo se definiría la diarrea? Vale, pues la definición de diarrea es el aumento de la frecuencia de las deposiciones
más de 3 veces al día con heces en una consistencia acuosa. Suele ser causado por infecciones, intolerancias alimentarias o consumo de ciertos medicamentos o incluso también el estrés. Hemos dicho antes el estrés, que el estrés puede hacer que nos estriñamos. Sí. Sí, así. Uy, qué raro me suena. O justamente pues puede pasarnos lo contrario. ¿Tú qué team eres? Pues a ver, con mi intestino irritable... Que hace un poco lo que parece. Con mi intestino irritable que hace, pues lo que le da la gana, soy más team diarreas, la verdad. Yo también. Yo cuando estoy nerviosa, sí, aumentamos de posiciones, efectivamente. Efectivamente. Pero hay gente que le pasa justamente lo contrario, Totalmente. oye. Ahí A ver, ya no puedo. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta ciertas cosas como para saber cómo podemos prevenir estas diarreas, ¿no, Elena? Entonces, ¿qué cositas tenemos que tener en cuenta a la hora de pues, tener este problema? ¿Qué podemos hacer para mejorar estas situaciones? Pues os traigo otra vez la hidratación, ¿vale? En este caso sí que es verdad que aparte de agua es necesario que nos hidratemos con sales minerales, ¿vale? Porque al final las evacuaciones que son tan líquidas, al final pues también se llevan pues todos los solutos y todo lo que viene a ser nuestro electrolito y pues igual que nuestro organismo intentaba mantener la osmosis a nivel de, pues eso, de electrolitos, pues a la hora de hacer una deposición que es más líquida, pues perdemos bastante. Entonces intentaremos de nuevo el organismo equilibrarlo y si lo podemos introducir por vía oral con soluciones de rehidratación, etc., pues siempre viene mucho mejor para que no pues vire pues a más estreñimiento de repente, ¿no? Y en este caso, en cuanto a temas de alimentación, que justo lo que hablábamos antes de alimentos que tengan mucha fibra, pues en este caso sería un poco lo contrario, ¿no? Evitar alimentos que tengan mucha fibra, que al final también hagan que nuestro tránsito se vea aumentado, ¿no? Pues en este caso el arroz blanco, por ejemplo la zanahoria, también alimentación que sea más astringente, o por ejemplo la manzana, este tipo de alimentos nos pueden ayudar a mejorar esta situación que evidentemente también es complicada. Y luego también pues obviamente evitaría todos los alimentos que puedan ser más irritantes y los que tienen pues bastante cantidad de grasa, ¿no? Todo lo que son muy especiados, muy picantes, ¿vale? Porque al final pues podrían irritar también la mucosa intestinal. Y en este caso con el tema de lo que hablábamos antes, prebióticos, probióticos y demás, tener en cuenta que podemos tomar, o sea, puede ser interesante también ciertas cepas de probióticos que al final nos ayuden un poco con eso, pero que no vale cualquiera, ¿sabes? En este caso, por ejemplo, Lactobacillus o Saccharomyces, algunas cepas en concreto nos pueden ayudar a mejorar esta situación, pero evidentemente todo esto siempre bajo supervisión de un profesional que haya visto y estudiado en nuestro caso, no porque a mí me apetece y me parece, me cojo los probióticos del Mercadona. Efectivamente. Que no sería la primera vez. Sería la primera vez ni la última, probablemente. Así que bueno, os traemos también, igual que lo hemos traído en el experimento, pues un poquito de la diarrea, ¿no? ¿Cuáles serían tus favoritísimos para casos de diarreas? Vale, pues en ese caso me quedo, igual que antes, con los cereales en versión integral, pues en este caso los cereales que no sean en versión integral, como sobre todo el arroz, ¿vale? El arroz es un alimento que es bastante astringente y que nos va a ayudar quizás a intentar que ese tránsito intestinal pues no se vea tan acelerado, que al final a nivel de digestión, pues oye, que las heces no estén tan acuosas, ¿no? Que al final es uno de los principales problemas de la diarrea. Otro de ellos sería la zanahoria, ¿vale? Que en este caso pues son una fuente muy importante de fibra soluble y antioxidantes que nos van a ayudar con la consistencia de las heces, ¿vale? Y si me tuviera que quedar con otro, pues quizás me quedaría con la manzana, que en este caso sería mejor que la peláramos, porque de esa manera pues reducimos un poco la cantidad de fibra y también tiene ciertos compuestos como las pectinas que nos van a ayudar a que las heces estén un poco más consistentes. Totalmente. Aparte de esos, yo me quedaría, por ejemplo, con el plátano, ¿vale? Que también pues tenemos esa fibra, esas pectinas que nos ayudan con el tránsito intestinal y tienen quizá un poquito más de potasio. Entonces, a nivel de electrolitos, pues estupendísimo. Potasio. Bien de potasio. Yo es que a lo mejor metería sería caldo de hueso, ¿vale? Porque a nivel de hidratación puede venir bastante bien con tema electrolitos, etcétera. Y también no tiene como nada de fibra. Entonces quizás como bastante más digerible, ¿no? Diría yo.
Sí, yo creo que esos serían como los principales alimentos. Evidentemente hay más, pero bueno, no nos vamos a tirar aquí 3 horas de episodio. Pero en resumen, sería un poco así. Igual que hay alimentos que recomendamos, también que ciertos alimentos que quizás deberíamos evitar. ¿Como cuáles, Elena? Cuéntanos. Pues como yo, toda la gama de cafeína, teína, bromina. En plan, todos los estimulantes del tránsito digestivo, como son, pues eso, el café, el té verde, té blanco, té rojo, té negro, y incluso el chocolate, los eliminaría para que no acelerásemos aún más todavía ese tránsito digestivo que estamos teniendo ya de por sí acelerado. Luego también creo que hay otros alimentos que también serían importantes en este caso, que sería a nivel digestivo, como hemos comentado antes, pues evitar los alimentos que sean fritos o que tengan mucha cantidad de grasa, porque también nos van a hacer un flaco favor en este sentido. Y también si tenemos quizás el intestino en un momento en el cual no está tolerando mucho ciertas cosas, el meter una carga muy alta de grasa, pues probablemente no le vaya a sentar bien, ¿vale? Entonces evitar ese tipo de alimentos también podría ser interesante. ¿Qué más, Elena? ¿Qué crees? Bueno, el que siempre traemos, que es el alcohol, obviamente. El alcohol lo eliminaría, y todos los que sean refrescos quizás con gas, ¿vale? Aparte del alcohol, donde está la estrella, pues la cerveza y el vino de todo el mundo, pues al final eso los retiraría, porque al final son irritantes y a nivel intestinal no nos hacen ningún favor. Y todos los refrescos, pues igual, porque tienen esas bebidas carbonatadas que al final pues también pues nos generan más hinchazón, más gases, más dificultad a la hora de digerir. Y tienen ciertos edulcorantes como el sorbitol, maltitol, todo lo que acabe en ol, que al final a nivel digestivo va a hacer que nos vayamos de varetas. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo es lo que queremos evitar? Pues sería importante tener en cuenta, ¿verdad, Elena? Efectivamente. Yo creo que todos los edulcorantes en momento de diarrea es lo peor que puedes tomar. ¿Cómo no? ¿Quién no? Bueno, yo no lo he hecho, pero sí es verdad que hay gente que a lo mejor, por ejemplo, de repente tiene un paquete de chicles, se toma medio paquete de chicles en un día y de repente tienes una diarrea que no sabes ni dónde meterte, ¿sabes? O, por ejemplo, los medicamentos estos de cuando estás malo, que tienen sabores, la gran mayoría tienen bastante sorbitol, tienen bastante... Chica, la pireta, exacto, esas tipo de cosas, vale, sí. Tienen bastantes sorbitoles, polioles, etc. Sí. Entonces todos esos edulcorantes también, pues al final, aparte de que estás malo y pues al final los mocos, etc. caen fatal, eso también propicia que tú te vayas un poco más al baño. Sí. Así es. Así que bueno, yo creo que con esto hemos dado un muy buen repaso. Hombre, yo creo que hayamos resuelto todas las dudas en cuanto a esto, y que ya sepáis diferenciar qué es estreñimiento de diarrea, y que sepáis si vuestro tránsito va bien o si va peor, y ya que ir eligiendo. Y que en ese aspecto existe el test, bueno, test, no es un test, la escala Roma, ¿vale? En la cual pues te salen diferentes dibujitos para saber un poco cuál es la consistencia de tus heces y que la encasilles dentro de uno u otro. Entonces, de esa manera es como nosotros en consulta vemos también muchas veces cómo de saludable están siendo tus defecaciones. Y bueno, muchas veces pensamos que está bien o está mal, y realmente pues oye, tenemos que pues, revisar un poco, porque también hay veces que no solo es de una manera, hay veces que pues, es más líquida, hay veces que es más espeso, más... Bueno, me habéis entendido, no hace falta, no voy a entrar en detalles. Sí, porque a este paso va a sacar una caca de plástico, estoy empezando a temer por la integridad de este podcast. Imaginas una caca de plástico de los 7 tipos diferentes. De las bolitas, como el prototipo este de la grasa y del músculo, pues de las cacas. Hombre, seguro que alguien lo tiene, efectivamente. Seguramente alguien lo tenga en consulta, sí. Sí. Luego lo buscamos en Amazon. Yo espero no lo necesitamos. No llegar a ese extremo. Yo creo que enseñando el dibujito en el ordenador es suficiente. Ya de por sí es bastante tensa la situación en ese momento. Hay gente que se le queda cara... ¿Por qué estamos hablando de esto en consulta? Sí. Es como, pero yo venía a hablar de lo que comía, yo quería comer otra cosa. Totalmente, ¿eh? Yo he visto a gente que o sea, a mí porque no me importa. Ya lo hemos visto 80 veces, pero sí, es un momento raro, ¿no? Sí. Es un momento raro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, dicho esto, ¿qué nos pregunta nuestra maravillosa audiencia? Y en este caso tenemos una pregunta que es ¿es normal alternar entre diarrea y estreñimiento? Normal no es.
Pero ni diarrea ni estreñimiento ni la combinación de ambas. Entonces, en este caso, principalmente, bueno, saber un poco y teniendo en cuenta un poco lo que hemos dicho, si realmente estamos teniendo un estreñimiento y estamos teniendo una diarrea, ¿vale? Porque los conceptos ahí muchas veces nos bailan y al final tenemos nuestra propia visión, nuestras propias perspectivas sobre ello y ya está. Y evidentemente que el tránsito sea cambiante no sería una buena señal, ¿vale? En este caso, pues lo mejor sería ver un poco qué problemas qué problema tenemos o qué nos puede estar generando estos cambios, ¿no? Como bien has comentado tú, pues en el caso de tu colon irritable, ¿no? Que no sabes por dónde va a venir, pues sería uno de los problemas en los que podemos encontrar este tipo de frecuencias, ¿no? Pero puede ser muy cambiante, ¿no? Hay gente que pues solo tiene diarrea, hay gente que solo tiene estreñimiento, hay gente que alterna, entonces en ese caso pues probablemente estemos ante algún tipo de problema a nivel digestivo y lo suyo pues sería ir al médico y ver qué está pasando. Ver si tenemos algún tipo de intolerancia. También decir que el tránsito esté un poco más acelerado en algún momento en el que hayas tenido pues alguna intoxicación o que te haya dado una diarrea, una gastroenteritis o lo que sea, es también normal que luego el cuerpo tenga otra vez que coger ritmo normal, ¿vale? O sea que es bastante frecuente a lo mejor que tú tengas una diarrea y luego no vayas al baño en 2 días. A ver, dale un poco de banda al cuerpo, no te metas un laxante de no golpe otra vez para volver otra vez a un ritmo un poquito más ágil, ¿vale? Exactamente, entonces bueno, hay que tener en cuenta un poco. Exacto, que pueden ser muchas cosas, es que pueden ser muchas cosas. Puedes estar teniendo de repente una diarrea porque te has intoxicado comiendo lo que sea y luego vuelves a estar un poquito estreñido, luego te va a venir la regla y se te activa el intestino, luego vuelves otra vez a estar estreñido porque no sé qué, ¿sabes? En plan que podemos estar metiendo muchas cosas o de repente estás muy estresado. O sea, hay muchas cosas que afectan al intestino y que no tiene por qué ser una cosa u otra. Ojo, y que en ese caso has dicho una cosa muy interesante, que es el tema de cuando nos va a venir la regla y el hecho de que nuestro tránsito intestinal aumente. Es decir, que estamos que nos va a venir la regla y de repente tenemos diarrea, ¿vale? O tenemos un aumento de las deposiciones. Decimos, uy, ¿esto por qué? Y es realmente porque en el momento del ciclo en el que estamos hay un aumento de las prostaglandinas y al final las prostaglandinas pues tienen muchas funciones y fuera de lo que es a nivel del sistema hormonal también se van a unir a receptores a nivel intestinal que lo que provocan es un aumento del tránsito intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues suele pasar eso y hay mujeres que se han dado cuenta, hay mujeres que no, hay mujeres que le pasa y hay mujeres que no. Pero sí es verdad que a mí me parece muy curioso. Sí, la verdad. Sí, es como... Vale, ya va a venir. O sea, es como crónica de una muerte anunciada. Y hasta aquí. Totalmente. Efectivamente. O sea, además esto lo hablamos yo creo que en el episodio del ciclo menstrual, ¿no? Sí, no me acuerdo. Es que hablo tanto que ya no sé lo que cuento y lo que no cuento. Pues yo juraría que sí. Así que si queréis más información acerca del ciclo menstrual para conoceros mejor principalmente... Ahí yo creo que hablábamos un poquito más también acerca de este tema. Sí, pues ahí queda la recomendación. Y dicho esto, pasamos a nuestra sección favorita. El alimento de turno. Dentro intro. Y en el día de hoy traemos un alimento que ya hemos nombrado anteriormente, que sería el kiwi. Elena, cuéntanos, ¿qué te parece este alimento? El kiwi es la estrella del estreñimiento. Vamos, es Mariano, es Mariano. Es Mariano por las mañanas. No, este es el alimento por estrella a la hora de desatascar. Así que, ¿por qué lo traemos? Pues porque evidentemente ya no voy a repetir más que tiene fibra y que es necesario para hacer el tránsito digestivo, pero además tiene vitamina C, ¿vale? Que nos ayuda con todo el daño oxidativo de las células, ¿vale? Ya sabíamos de por sí que la vitamina C es el antioxidante estrella. Además tiene vitamina E, que también es otra vitamina que es bastante estrella a nivel del daño oxidativo, ¿vale? Luego, ¿qué más tiene? Potasio, que nos ayuda con el nivel de los electrolitos estos que podíamos estar teniendo pues una deshidratación. Magnesio, ¿vale? Que ya vimos en otros episodios que al final nos ayuda mucho con la contracción muscular. Así que yo creo que es un buen alimento, ya no solamente para desatascarnos, sino a nivel nutricional, que viene bastante llenito de funciones. Exactamente, ¿no? Luego ya, si te lo comes con fibra, con fibra, con piel o sin piel, ya es cosa tuya. Allá cada al gusto uno. del consumidor. Allá cada uno, pero sí, hay gente que se come también la piel de la naranja. Yo no entiendo nada. O sea, yo entiendo que era una cosa que se hacía antiguamente, pues porque había mucha escasez de alimentos. Pero yo lo veo poco inviable. Yo primeras noticias que me estás diciendo esto. Sí. En plan, yo sé que hay gente que, por ejemplo, se toma las semillas de la papaya. Ah, sí. ¿Vale? Y se crece una papaya dentro. De repente, te germina la papaya.
Ay, pero no lo sé. En plan, nunca había oído eso de que te comías la piel de la naranja. Pues sí, hay gente que lo hace. No sé quién. Bueno, No, igual que hay no- gente no que tengo se toma- nombres. hay gente que pela todas y cada una de las frutas y Sí. también está hecha eso. Sí, pero por ejemplo, yo, por ejemplo, la piel de la pera, tampoco. En plan, ¿No? Es muy astringente. claro. Y no. Pues a mí sí me gusta. No. A Era mí la sí. manzana sí, pero también depende, porque hay, por ejemplo, manzanas rojas que tienen como la piel más astringente, tampoco me gusta. Bueno, yo Una es que amarilla que la suele tener más finita y más esto que no lo notas. yo, en plan, las manzanas, o sea, no es por la textura, es porque hay veces que tienen como mucho recubrimiento por fuera. ¿No te ha pasado que coges algunas manzanas que de repente tienen como muchísima cera por fuera? Ah, Y dices, ya. ¿por qué está como tan rara? ¿Sabes? Ujú. Pero no por la textura, o sea, creo que no hay ninguna, salvo el kiwi, que el resto de frutas así con Ah, piel, la no sé. ciruela o... Sí, no me disgusta. Bueno, por ejemplo, el melocotón. A mí es que el melocotón no me gusta, así que... Ah, bueno, pues el melocotón es como que tiene pelito, entonces también. Hay gente que se lo come, yo sinceramente no puedo. No puedo, es superior a mis fuerzas. Yo es que no como melocotón porque quedé traumada también del colegio. Vale. Es que el comedor del ¿Cuántos colegio, traumas? ¿cuántos traumas da, Si es que los traumas de la infancia... Es espectacular. Tú, pero es que, en plan, a mí me obligaban a comerme el melocotón en almíbar y es que no lo puedo ni oler ya. Ah. Ni el almíbar ni sin el almíbar. Yo veo un melocotón y digo, a tomar por culo, se acabó. Me borro del chat. Sí, sí. Bueno, a mí el melocotón me gusta un Sí. montón. Sí. Bueno, Muy rico, pero bueno, aquí cada uno con sus gustos, con sus traumas y con sus movidas. exactamente. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado un montón. Nos vemos súper pronto en el siguiente episodio. Exactamente, así que A la hasta de ya. luego. Adiós. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy Recuerda que somos nutricionistas. de las de verdad. Y que no lo hemos mirado. Que cachonda. sí, de las que te ayudan a tener un buen tránsito digestivo. Mira, qué resolutiva es. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Pero síguenos, Y compártelo. Que estamos que hartas de haremos. que nos veas y no lo compartas con nadie. Que te vemos a través de un agujerito. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!